Muy buenos días. Hoy, en el día 223, leeremos los capítulos 26, 27, 28 y 29 del libro de Jeremías. Comencemos. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová: Ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: así ha dicho Jehová: si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás, porque has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que había hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor más y más recto os parezca. Mas sabéis de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas: no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosque. ¿Acaso lo mataron Ezequías rey de Judá y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Apor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo mataron y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no le entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Ahora leeremos el capítulo 27. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así:
hazte cuyundas de yugo y ponlas sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi gran brazo extendido, y la di a quien yo quise. Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo la he dado para que le sirva. Y todas las naciones le servirán a él y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaría a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Porque ellos os profetizan mentira para que haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu palabra a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación, que no sirviere al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo: he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigáis. Servid al rey de Babilonia y vivid, porque ¿qué ha de ser desolada? ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas, del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedaban en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Ahora leeremos el capítulo 28. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo de Israel de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová,
porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén. Así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí, antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetizaba de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta de que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también lo he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Ahora leeremos el capítulo 29. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo. Y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Eleazar, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitarlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casados y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan, ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para haceros el bien que esperáis, dice Jehová. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, dice Jehová, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar.
Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos a espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malo no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oí pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vosotros, delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo, póngate Jehová como a Sedequías y como acá, a quienes asó el fuego del rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres y sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Semaías, hijo de Nehelam, hablarás diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, tú enviaste cartas en mi nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén y al sacerdote Sadoc, Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes diciendo, Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco que profetice poniéndole el calzado y en el cepo. ¿Por qué pues no has reprendido ahora Jeremías de Anatot que os profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casa y batidlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías Nehelam, porque os profetizó Semaías, y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo castigaré de Semaías a él, de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre su pueblo, ni será el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová he hablado. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 26, el Señor nos muestra un pueblo que prefiere amenazar en lugar de actuar. A este pueblo Dios le hace varias invitaciones. Dios los invita a que escuchen su palabra en el versículo 3, como Dios hoy nos invita a ti y a mí que escuchemos su voz. Los invita a andar en la ley de Dios en el versículo 9. Hoy Dios también nos invita a nosotros, porque cuando andamos en sus mandamientos estamos protegidos. Los invita a entender la palabra para vivirla. Eso lo vemos en el versículo 5, y Dios quiere que tú y yo vivamos la palabra. ¿Por qué Dios les pide todo eso? Porque a través de eso, Él les puede ayudar a evitar el juicio que viene por la desobediencia, y eso lo vemos en el versículo 3. Pero este pueblo, en lugar de obedecer a Dios, en lugar de ir para Dios, empezaron a amenazarle ante esa confrontación a Jeremías, y querían matarlo y querían acabar con él. Eso lo vemos en el versículo 8. Nosotros somos llamados a agradar a Dios, a no enojarnos con aquella persona que nos está enseñando la verdad de Dios, la palabra de Dios. En el capítulo 27 aprendemos a quién debemos prestar oído. Resulta de que no solo Jeremías estaba profetizando, sino que también se habían levantado falsos profetas. Hay quienes buscan a alguien para pedir consejo, pero viendo que ese consejo que les da no les gusta, busca a otra persona queriendo escuchar sus propias complacencias.
Aquí en el versículo 5 el Señor nos muestra que Él es el único que tiene el señorío. Él es el que gobierna sobre todas las cosas. En el versículo 9 el Señor nos enseña a prestar oído a lo que Dios dice y no a lo que otros prestan oído. En este versículo 9 dice que no oigamos a los adivinos ni a los falsos profetas, que escuchemos la voz de Dios. Y en el versículo 14 al 18 el Señor nos invita a que tengamos mucho cuidado por prestar nuestros oídos a los falsos profetas, ya que siempre van a estar a nuestro alrededor y es de nosotros prestar atención. En el capítulo 28 vemos que solo Dios conoce nuestro futuro. Allí había un profeta que se llamaba Ananías y él profetizaba lo deseado, pero profetizaba cosas falsas, es decir, él profetizaba lo que la gente quería oír. La gente quería escuchar palabras de paz, de aliento y que no les iba a venir nada a causa del pecado. Eso lo vemos en el versículo 3 al 4. En el versículo que sigue, el profeta nos enseña a través de un yugo de madera que se coloca y el otro profeta, al decir mentiras, él se coloca un yugo de hierro, nos muestra cómo muchas veces cuando nosotros despreciamos una disciplina, Dios trae otra más fuerte. Solo vemos en el versículo 13 al 14. Y vemos también allí cómo muere ese falso profeta por mentir. Y por último, en el capítulo 19, quiero resumir este capítulo pensando en que no importan los años de dispersión, no importan los años de cautiverio, no importan los años de trato. Independiente de lo que estés viviendo, quiero decirte que Dios te puede visitar. Y eso lo vemos en el versículo 10. También que Dios puede despertarnos. Y eso lo vemos en el versículo 10 cuando dice, y os visitaré y os despertaré. También vemos que Dios puede hacer que volvamos a Él, y eso lo vemos en el versículo 10. Y por último, Dios procura nuestro bien. Por eso dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de bien y no de mal para daros el bien que esperáis. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. Llevas muchos años pasando por un trato o disciplina. ¿Piensas que no habrá salida? Yo quiero decirte que sí hay una salida. Dios es nuestra única salida. Así de que te invito a que lo busques con todo el corazón. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.